La serpiente en la tradición andina. En la tradición de los pueblos de los Andes, nuestra Madre Universo, el gran útero que contiene todas las manifestaciones de la vida que existieron, existen y existirán, es nombrada Pachamilli en lengua quichua. Pachamilli, la Madre Universo, es la Madre ancestral creadora de las tres dimensiones sagradas: Hananpacha, mundo de arriba o mundo celeste; Caipacha o mundo terrestre; y Ucupacha, mundo de abajo o submundo. La serpiente sagrada, nombrada Uilca Amaru, es un espíritu ancestral que está presente en las tres dimensiones del cosmos, y es por esta razón que las formas y potencias de su cuerpo, así como los diversos diseños que la evocan, están presentes en todas las manifestaciones del arte que fue creado por las gentes que habitaron en la región andina. En Hananpacha, el mundo celeste, se observa la constelación de la Vía Láctea, que cruza la bóveda celeste de sur a norte como una gran serpiente blanca. Este ser espiritual es llamado en la tradición andina Yurak Amaru Uilca, la sagrada serpiente blanca, la gran madre serpiente blanca o el gran río celeste, que de acuerdo a la cosmogonía de los pueblos de los Andes es el espíritu que integra y envuelve todas las aguas presentes en el cosmos. En Caipacha, mundo terrestre, la serpiente es uno de los habitantes de los mares que estuvieron desde el origen de la vida, antes de la creación de la humanidad, y desde allí su espíritu y su cuerpo ha poblado todas las aguas de nuestra madre tierra, Alpa Milli. Ella, Amaru Milli, la madre serpiente, habita en las formas uterinas de las fuentes, los pozos y las lagunas, también en las corrientes que fluyen de los ríos y quebradas. Puebla los espacios interiores de la tierra, las cavernas, las cuevas en los suelos, en las rocas o en las raíces de los árboles. Su labor es proteger las aguas de la madre tierra y permitir la renovación constante de todas las formas de vida presentes en ella. En Ucupacha, mundo de abajo o mundo subterráneo, que en la tradición andina es el mundo donde habitan los muertos, el espíritu de la serpiente es también un enorme río, el río del inframundo, que cruza el submundo desde el occidente hasta el oriente para integrar las aguas profundas. Su nombre es Yana Amaru Uilca, la sagrada serpiente negra. Es importante mencionar que en la tradición andina el Ucupacha no posee una connotación negativa o contraria a la vida, sino que actúa en una relación de complementariedad con esta, permitiendo la continuidad de los ciclos vida y muerte y con ellos el eterno devenir de la existencia. La muerte es sagrada, como la vida, y por esta razón las gentes que habitaron en la región andina crearon un importante culto funerario con el propósito de honrar a sus antepasados y mantener vivas las relaciones espirituales con ellos, utilizando diversas formas rituales, artísticas y arquitectónicas. Una de las manifestaciones artísticas más importantes de la alfarería en el culto funerario
extendida por gran parte del territorio de Colombia, fueron las urnas funerarias, vasijas escultóricas de diversos tamaños y gran belleza, que sirvieron para colocar en su interior los restos de los difuntos, provenientes de un acto de cremación o de una ceremonia de entierro secundario. Estamos observando 2 ejemplares de urnas funerarias del Museo Pachamilla y también el proceso de elaboración de una réplica de una de las urnas, que es una labor que realizamos desde el taller de cerámica que hace parte del museo, como una manera de actualizar y revitalizar los conocimientos ancestrales. Esta urna funeraria consta de 2 partes, el recipiente o vasija y la tapa. La vasija fue modelada con forma uterina y representa el vientre de la tierra, Alpamilli, en su condición de madre, que acoge al difunto y preserva sus restos, como una manera de honrar su vida, concediéndole además un lugar de habitación imperecedero en el mundo de los muertos. El acto de colocar los restos del difunto dentro de la vasija es claramente un regreso al origen, un retorno a la madre. Por la cara externa, la vasija está íntegra y bellamente decorada con diseños geométricos, sobresaliendo los triángulos rojos, que son representaciones de los rayos del sol, las espirales semirredondas, las espirales triangulares y líneas escalonadas, que son representaciones del movimiento del agua, los rombos y cuadrículas, que son representaciones geométricas de la tierra. La vasija también tiene modeladas en los 4 puntos cardinales 4 asas que sobresalen de su cuerpo y que terminan en pequeños rostros humanos. Esas asas son una evocación de la chacana, cruz cósmica andina, y representan posiblemente a los espíritus de los 4 senderos. Lo que los artistas quisieron expresar con estos detalles en la pintura y el modelado es que la urna es también un pequeño cosmos del submundo. La tapa de la vasija tiene modelada la figura de una serpiente que la rodea completamente, de tal manera que la cabeza y la cola se cruzan por el frente. La serpiente tiene incisiones triangulares que representan los diseños de su piel y está pintada en colores rojo y negro. Su presencia es impactante y predominante en el nivel medio de la urna. Esto obedece a que Amaru-Miji, la madre serpiente, en sus diferentes manifestaciones, celeste, terrestre y del inframundo, es el espíritu protector del agua sagrada, que es el principio vital donde se gesta la vida y que está presente en todos los ciclos de la misma, incluso en la muerte. La otra razón es que el acto de renovación de la piel de la serpiente para la cosmogonía andina es una manifestación de la regeneración de la vida a partir de la muerte. Y por lo tanto, Amaru-Miji, la madre serpiente, es la protectora de los ciclos del tiempo y del renacimiento de la vida. Por tratarse de una obra artística del contexto funerario, es claro que esta serpiente es una representación de Yana Amaru-Miji, la serpiente negra del inframundo, que acompaña a los difuntos en su transcurso en el mundo de los muertos. Sobre la tapa está sentada una mujer con una actitud corporal fuerte y con una expresión poderosa en su rostro. Tiene el cuerpo desnudo, adornado solamente con pintura roja en el cuello a manera de una gargantilla, y sostiene entre sus manos y su pecho una vasija pequeña. Se conjetura que estas figuras humanas que están en las tapas de las urnas funerarias son la representación de la persona difunta. En este caso, se habría tratado de una mujer poderosa, sacerdotisa o chamán. Aunque también es probable que se trate de un espíritu o divinidad femenina con forma humana,
que fue modelada en la parte superior de la urna para proteger y guiar al difunto en el mundo de los muertos. De cualquier manera, la presencia femenina en la parte superior de esta urna nos habla de la existencia de divinidades femeninas propiciadoras de la vida y de la muerte. También de la labor tan importante que tuvieron las mujeres en las comunidades ancestrales como guardianas y maestras de los rituales de nacimiento y los rituales funerarios. Aquí vemos la original y la réplica de la urna funeraria. La urna original tiene las virtudes y potencias propias de su ancestralidad. Es una evocación del espíritu de Amaru-Miji, presente en todas las dimensiones del cosmos desde tiempos inmemoriales, que está esperando ser recordada y honrada por todos los hijos de la Madre Tierra.